Sefer, de libros y autores. Es un placer tener de nuevo en Radio Sefarad a Arnoldo Lieberman. Hola, Arnoldo. Hola. Encantados de volver a recibirte aquí, en este caso con un nuevo libro. La última vez hablábamos de Kafka, Arnoldo, y en esta ocasión hablamos de Heidegger. Nos tienes que hablar de ese salto que podríamos definir de muchas maneras. Sí, es un salto curioso a veces, pero yo tengo debilidad por aquellos personajes que disocian tan profundamente su vida que pueden llegar a ser, como diría Levinas de Heidegger, un gran pensador y un pequeño hombre, o un hombre enano, como dijo él, y aquellos otros que han mantenido una constancia o una coherencia mucho mayor entre su pensamiento y su identidad, que es un prototipo de eso, ¿no? No sé si es exactamente el único motivo por el cual me lleva a escribir esto. Por ejemplo, Wagner es una réplica de Heidegger en muchos aspectos. Pero estoy ahora germinando, a mis 85 años yo no sé que tengo derecho a germinar, pero estoy germinando un libro de un alter ego de Heidegger, que era Gottfried Benn, un poeta judeo-alemán, que compartió con Heidegger dos virtudes, entre comillas, que eran su apoyo al nazismo y sus relaciones apasionadas con mujeres judías. Ambos. Gottfried Benn fue el amante de Else Lasker-Schuller. Wow. Y Heidegger fue el amante de Hannah Arendt. Mira que dos mujeres, que dos judías y que dos pensadoras y poetas. Pero estoy tratando de profundizar en Gottfried Benn porque él hizo lo que Heidegger no fue capaz de hacer. Es decir, después de un año de su apoyo al nazismo, se rebeló, lo echaron del partido, lo expulsaron de la docencia, se tuvo que ir de Alemania. Es decir, fue lo que esperamos muchos, digamos, en la fantasía, que tendría que haber hecho Heidegger y que nunca hizo. Arnoldo, hablabas de desconexión, de dicotomía, de ambivalencia en la figura de alguien que fue tan odiado como amado, ¿no? Y hay personas que le elogian como en estas palabras que querías recuperar, que me comentabas. Mira, estas palabras son de alguien que siguió un proceso muy humano, creo yo, hubiéramos podido seguir muchos si hubiéramos sido alumnos de él. Karl Lovitz fue uno de los discípulos preferidos de Heidegger. Heidegger le expresó explícitamente que era su mejor alumno. Y posteriormente se produjo la ruptura entre ellos dos por razones obvias. En el 1934 se tuvo que ir Karl Lovitz de Alemania. Se rompió con su maestro. Y cuando Heidegger, muchos años más tarde, cumplió 80 años, lo invitó a su fiesta. Y Karl Lovitz fue, después de muchísimos años sería su vuelta a Alemania. De silencio, sí. Sí, vuelta a Alemania. Tal vez. Entonces dijo estas palabras que a mí siempre me conmueven respecto de Heidegger. Él agradecía mucho a Heidegger la invitación por los 80 años, que se sentía privilegiado de estar en esa fiesta, que más privilegiado se sentía porque Heidegger sabía que Lovitz y él eran enemigos ideológicos. Y Lovitz terminó diciendo, pero yo vine no para fomentar o estimular nuestras divergencias ideológicas, sino para decirle que usted fue un gran maestro y que cuando estábamos en el mundo sin alguien que nos rigiera y nos enseñara y nos hiciera ver un camino, después de terminada la Primera Guerra Mundial, usted fue el que nos dirigió, el que nos dio el camino, el que nos dijo cómo había que seguir. Y nunca intentó imponer su propio criterio.
el hecho de transformarse en un maestro que no impone su propio criterio hizo que yo viajara a su fiesta y viniera a felicitarlo. A mí eso me emocionó mucho porque Karl Loewy tenía razones más que suficientes para odiarlo, y seguramente lo odiaba. Lo que pasa es que cuando hay una persona que tiene una madera humana especial, puede odiar y amar al mismo tiempo. Cosa que ya mi maestro Freud enseñó con elocuencia, ¿no? Pero creo que el gesto de Loewy es casi una metáfora, es representativo de muchos de sus... No sé si el 90%, pero el 95% sí. Fueron alumnos judíos. Hannah Arendt fue judía, Karl Loewy fue judío, Henri Marcuse fue judío, Emmanuel Levinas fue judío. Es decir, los grandes pensadores que nacieron del tronco de Heidegger son todos judíos. Y a la vez, por algo que tampoco creo yo que es casual, Heidegger viene de un maestro judío, viene de Edmund Husserl. Es decir, que todo lo que Heidegger hizo en respecto a Husserl, como por ejemplo dedicarle la primera edición de Ser y Tiempo, y en la segunda edición borrar la dedicatoria porque era judío, desde eso hasta burlarse y denunciar a algunos discípulos judíos que tenía en la Universidad de Friburgo en el año 33, yo creo que la calidad humana de Heidegger está muy cuestionada. Muy cuestionada. No solamente por los judíos. Yo creo que cualquier hombre de bien que piense seriamente en este problema tiene que sacar estas conclusiones. Pero, por otro lado, y ahí la ambivalencia de que hablamos en algunos momentos, Heidegger fue un auténtico pensador. Y no solamente un auténtico pensador de los muchos que quizá tuvo el siglo XX, fue el más notable pensador del siglo XX y el que revolucionó todas las normas y los íconos de la filosofía desde el tiempo de Platón hasta él. Es una afirmación fuerte, decir que fue el más grande pensador del siglo XX. Sí, sin duda. Más que Benjamin o todavía, que Levinas. Sí, claro. Bueno, Levinas directamente y Benjamin indirectamente fueron alumnos de él. Sí. Arnoldo, en el título es una declaración de principios. Heidegger y yo, judío. Sí. ¿Por qué este título? Porque yo tenía interés en escribir libros sobre Heidegger, pero no podía de ninguna manera permitirme un intento de objetividad o de neutralidad puramente de historiador o investigador, que tampoco lo soy, ¿no? Yo lo que quería era testimoniar de qué manera un judío puede vivir el hacer Heidegger desde dos vertientes. De la vertiente de su pertenencia al judaísmo y su vertiente de su pertenencia al pensar. En este caso, pensar y judaísmo en Heidegger son extremos opuestos. Un hombre que era capaz de escribir Ser y Tiempo, por un lado, que es una de las grandes obras de la revolución filosófica, y que por otro lado creía que el protocolo de los sabios de Sion era cierto. Es decir, eso es una cosa que no se puede creer, incluso lo dice un psicoanalista, ¿no? Pero no se puede creer porque para eso hay que admitir que los seres humanos estamos realmente hechos en una doble vertiente y que nunca vamos a lograr tener una unidad orgánica, una sola expresión de nosotros mismos. ¿Cómo te has posicionado frente a Heidegger? ¿Cuánto hay de psicoanalista y cuánto de pensador? Mira, no sé las proporciones, pero el psicoanalista, yo diría que de pensador, digamos, para decirlo así, porque no es que aplico ninguna técnica ni ningún aspecto psicoanalítico preciso. De pensador, un 50%, 60%, y el resto no pude evitar mi sensibilidad judía, donde
desarrollo no solamente aspectos de mi relación con Heidegger, desarrollo muchos aspectos de mi relación conmigo mismo. Por eso yo creo que este libro, detrás de la careta del rostro de Heidegger, es una autobiografía mía. Me acabas de dar un gran titular. ¿Qué podemos aprender del pensamiento de Heidegger? Sí. ¿Qué podemos aprender de su pensamiento? Mira, es muy serio ponerse a hablar aquí en una profundidad mayor, pero me parece que hay que aprender fundamentalmente que los cánones y los valores que la filosofía defendió durante siglos a través de un idealismo muy, muy exacerbado y luego por un materialismo histórico bastante anémico, es haber abierto una línea de pensamiento que permitiera deslindar esos dos aspectos fundamentales del tronco del pensamiento y tomar un camino que él llamaba el camino del bosque. Un camino, no ir intermedio, un camino distinto para poder pensar la existencia del ser. Esto es muy profundo en Heidegger, porque es un obstinado del ser, pero además es muy grave porque hace culpable a los judíos del olvido del ser. Esto necesitaría más profundidad, pero lo que quiero es recalcar que un filósofo que buscaba el ser o lo trataba de delinear o definir o circunscribir o dibujar de una manera determinada, decía que eran los judíos los que habían ocultado el ser y por eso no se podía llegar a él. Cosa que suena casi paranoico. Sí, conspiratorio, ¿no? Sí. De protocolos de los años de Sion elevados, ¿no? Exactamente. Pero él era un campesino. No lo digo en sentido peyorativo, lo digo en el sentido de que muchas de sus verdades más profundas eran incuestionables y nacidas de su relación con la naturaleza. Y eso hacía que de pronto él dijera algunas cosas que podrían resultar auténticas barbaridades, porque él estaba convencido de que, su relación con el bosque, con el camino, con el campo, con el esquí, le hacía llegar a conclusiones que los otros filósofos no podían acceder. Lo cierto es que cuando se produjo la caída del nazismo y el juicio de desnazificación de Heidegger, él se recluyó en el campo. En la naturaleza, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, y allí vivió hasta su último momento. En el proceso de desnazificación se produjo algo que también es parte de la historia más profunda de la filosofía. Él era íntimo amigo de Karl Jasper. Y cuando el jurado francés, que es los franceses de desnazificación, le pidió un testimonio a su favor, él pensó en su íntimo amigo y le escribió a Karl Jasper para pedirle que testimoniara. Y Karl Jasper, que es uno de los humanistas más profundos que ha tenido el pensamiento, no estuvo dispuesto a una traición así del pensamiento, aunque fuera su íntimo amigo, y lo denunció tal cual. Heidegger pensó que esto era una traición, pero los que pensamos con más objetividad, creo que pensamos que Jasper fue absolutamente fiel a sí mismo. No podía por un amigo mentir a la ley o a la verdad. Y la prueba está que, pasados los años, Heidegger le pidió volver a ser amigos y Jasper se opuso. Fundamentalmente porque Jasper estaba casado con una judía. Y Heidegger le había escrito una carta en la que le decía: Karl, no puedo imaginarme que estés casado con una judía. ¿No? Eso marcó desde temprano el vínculo entre ellos, y pasados los años, ya cuando Heidegger pidió a Jasper volver a una relación, dijo: aunque sea, pasa por la estación de Friburgo y yo corro a darte la mano, era la expresión típica.
cuando le dijo esto Jasper a Heidegger, dijo, no nos veremos más. Y Heidegger le dijo, porque tú crees que yo no iba a tu casa porque tenías una mujer judía. Y aquí dijo la más vergonzosa de las vergüenzas que un ser humano tan profundo y filósofo puede decir. Dijo, yo no iba a tu casa por vergüenza. Un hombre que apoyó a Hitler en el 33, que echó a los judíos la culpa del olvido del ser, que expulsó a los judíos de la Universidad de Friburg, que denunció judíos para ser expulsados, que fue un prototipo profundo y filosófico del apoyo a Hitler. 10 años más tarde, yo no iba por vergüenza, eso no se lo cree nadie. Pero esas historias se escriben así. Un hombre pequeño. Sí, un hombre pequeño. Un hombre pequeño y un gran libro. Te felicitamos, Arnoldo, por esta nueva criatura. Creo que ya es la 18ª, ¿no? ¿De qué? 18ª, sí. 18º libro. Sí. Y esperamos muy pronto poder hablar del 19º. Bueno, y de los siguientes. Fenomenal, te agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias.